Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo año académico. Mi nombre es Emilio Curí, soy director del Centro CAS aquí en la Universidad de Chicago y hoy damos comienzo a la primera sesión del Seminario de Estudios Mexicanos. Nos complace mucho el día de hoy tener como invitada a la doctora Marta Rojas, profesora investigadora en el Colegio de la Frontera Sur en México. La doctora Rojas es autora de múltiples libros y ensayos y se especializa en temas relacionados con movilidades fronterizas y transfronterizas, con énfasis en la participación de mujeres y también vulnerabilidades y exclusión social de migrantes en contextos fronterizos. El día de hoy nos va a hablar un poco sobre la situación actual en la frontera entre Guatemala y México, la situación en Tapachula, etcétera, que ha recibido atención internacionalmente, pero sin duda menos de la que se merece. Para aquellos de ustedes que nos acompañan por primera vez, les explico que la doctora Rojas hablará por 30-35 minutos, al cabo de los cuales abriremos una sesión de preguntas y respuestas utilizando las funciones de Zoom. Entonces, sin más, acompáñenme al darle una cálida bienvenida desde San Cristóbal de las Casas a la doctora Marta Rojas. Bienvenida. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias a la universidad, bueno, a todos los que han estado en contacto conmigo para esta participación. Espero que el internet no me juegue una mala pasada. Y les pido, por favor, voy a apagar la cámara un ratito en lo que hago la presentación, pero si hay algún problema de que se pierde la conexión o algo, por favor me avisan porque voy a bajar la imagen donde lo vemos. Bueno, pues no le hagan mucho caso el título que está en esta lámina. Sin embargo, que ustedes me invitaron a hablar sobre la situación actual en Tapachula, pero no podemos entender lo que está pasando actualmente en Tapachula si no entendemos un poco, si no tenemos una mirada retrospectiva y recuperamos la historicidad del proceso. Bueno, una cuestión que es importante es que la migración en tránsito no la podemos medir, saber exactamente cuál es el volumen de las personas que están llegando a este territorio que tiene una particularidad en el mundo, y es que está junto a Estados Unidos y es el único país, digamos, en el continente que está en su proximidad y en contacto directo territorialmente, ¿no? Territorial y también por mar, a quienes hablan del maritorio, que es el territorio marítimo, por decirlo de alguna manera. Hay ese contacto y eso hace que México tenga esta particularidad de haberse convertido en un país que cumple también el papel de ser territorio de paso o de tránsito, y más recientemente se habla de transitoriedad, es decir, un tránsito más lento que sucede por este territorio. Hay una parte de la población que viene de otros continentes que se está quedando por distintas razones que voy a mencionarlas rápidamente en mi presentación. Y entonces yo les quiero mostrar algunas diapositivas relacionadas con el patrón de las migraciones. ¿Y por qué digo el patrón de las migraciones y no el volumen? Por lo que ya he dicho, que no es posible tener una idea de cuántas personas hay,
que se han hecho estimaciones, y hay compañeros que han hecho estimaciones. Yo también he publicado con Alejandro Canales y se han hecho algunas estimaciones de cuánta población más o menos puede estar pasando a través de mediciones indirectas. Pero se hagan mediciones indirectas con la confluencia de distintas bases, el patrón más o menos es el mismo que podemos observar con las deportaciones desde México. En el argot oficial se habla de devoluciones y con las detenciones. Y bueno, y esa es una de las primeras gráficas que quiero mostrar para señalar que lo que conocemos actualmente como una política de contención altamente restrictiva no es privativo de los últimos años en el territorio mexicano. Si nosotros observamos rápidamente esta gráfica, que es el de las devoluciones por autoridad migratoria o deportaciones, por eso lo tengo entre comillas, observamos que desde el año 1990 ya había un número alto de deportaciones, ¿no? Y inclusive superior a lo que podemos encontrar en años más recientes, como por ejemplo en esta caída, que es la época en la que se presenta la crisis económica en Estados Unidos, y aquí en el 2017, que no está muy claro a qué obedeció. Entonces, y bueno, ya hay otros momentos, como por ejemplo 1997, a partir del cual hay un repunte en la deportación. La gráfica nos muestra, esos picos nos muestran momentos en específico en los que ha habido una combinación entre mayor afluencia de migrantes, pero también al mismo tiempo mayor contención. No podemos afirmar que es únicamente por la mayor contención. Es posible que sí, más bien es una razón la contención, pero también puede ser que han habido más personas. Y una característica en particular que notamos cuando hacemos análisis de las estadísticas es que una proporción elevada de las personas que son detenidas para ser deportadas tienen poca experiencia en la migración. Y entonces eso explica por qué hay un número importante de migrantes que sí tienen éxito y llegan a Estados Unidos, sea con traficantes, sea por medios que ellos ya conocen, por redes sociales, pero logran llegar, digamos, tienen éxito y logran llegar. Entonces, esto nos da nada más un comportamiento de lo que está sucediendo en el territorio mexicano, pero parcial. Hay una parte de la población que, por supuesto, queda en tránsito, que no es retenida. Y algo que quiero señalar es que aquí les muestro rápidamente una comparación entre las detenciones y las deportaciones para que se den una idea de la política altamente restrictiva que prácticamente toda la población que detiene es deportada, ¿sí? Prácticamente toda. Con algunas excepciones, como lo veremos si uno hace un análisis, esto es del volumen total de las deportaciones, ¿no? Veíamos en el anterior, en las gráficas de abajo, cómo se comporta la guatemalteca, que es la más alta de las tres, luego la hondureña, que es la que le sigue, luego la salvadoreña, que ha tenido patrones particulares, y podemos hablar específicamente de lo que ha sucedido, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Y luego tenemos de otros países, entre los cuales está Haití, que es baja, pero tiene ese comportamiento aparentemente casi asintótico, ¿no? Pero que tiene sus propias particularidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos claramente cómo los hondureños, que es la segunda en el año 2017, supera los guatemaltecos, ¿no? Entonces, bueno, eso nos da una idea. Pero esa gráfica que les acabo de mostrar de la política restrictiva vista a través de detenciones y deportaciones no se comporta igual cuando vemos otros países, y yo quiero llevar esta explicación para entender un poco qué está pasando con los haitianos, ¿sí? Entonces,
Si ustedes ven, espero que alcancen a ver, perdón, la primera es de hondureños, la segunda es de guatemaltecos y la tercera es de salvadoreños. Esta partecita que no aparece combinada es porque no tenemos los datos de las detenciones, porque en esta época las estadísticas las manejaba otra institución de la Secretaría de Gobernación, que es el Consejo Nacional de Población. Y a partir del año 2000, el Centro de Estudios Migratorios, que estaba adscrito al Instituto Nacional de Migración, digamos, se peleó la prerrogativa de manejar las estadísticas y ahora lo hace una unidad de política migratoria que solamente trabaja estadísticas de migración. Entonces, bueno, vemos que son casi pegadas, es decir, el 95% de las deportaciones en casi todo este periodo, alrededor del 95%, después en los últimos años baja un poco esa proporción, son deportados, ¿no? En cambio, eso pasa para los 3 países del norte centroamericano, ya no hablamos del Triángulo Norte Centroamérica, porque se hace alusión a un polígono militar, a una distribución geoestratégica de esa zona, y entonces decimos países del norte de Centroamérica. Y lo que sucede con los países que no son del norte centroamericano es muy llamativo, porque si ustedes ven, la negrita son deportaciones y las otras son detenciones, ¿no? ¿Qué sucede allí? ¿Por qué hay menos detenciones que deportaciones? Y eso tiene que ver con el tipo de nacionalidades que están llegando, con las restricciones, o más bien los lineamientos que tiene la ley de migración, que específicamente en el artículo 133, en uno de sus supuestos, dice que aquella población que es vulnerable no tiene derecho a la regularización en el país o a salir del país a través de un oficio de salida. Y digamos, ese lineamiento ha sido usado fundamentalmente por países africanos, por migrantes de países africanos, de países asiáticos y más recientemente de otras nacionalidades, vía la compra de esos documentos, lo cual es ilegal. Digamos, hay toda una industria perversa que se ha creado alrededor de la expedición de estos documentos, porque la persona prefiere, en lugar de hacer, o prefería, en lugar de hacer una solicitud de refugio que se puede tardar 9 meses o más de un año, entregarse al Instituto Nacional de Migración y esperar en la estación migratoria 45 días. Y al término de esos 45 días, entonces se le expedía un oficio de salida que o bien era para salir del país y le daban 20 días para hacerlo por cualquiera de sus 2 fronteras, o para salir de la estación migratoria para regularizar su situación migratoria porque decidió quedarse en el país, ¿no? Y ahí encontramos de todas las nacionalidades que ustedes se puedan imaginar que deciden las 2 vías, pero la mayoría decide irse para Estados Unidos. Bueno, y en esa irse para Estados Unidos están las poblaciones haitianas, africanas, cubanas, fundamentalmente, ¿no? Y más recientemente venezolanas, ¿no? Que han cobrado una notoriedad, nada más que la población venezolana se ha venido para quedarse, ha buscado refugio en el país, y bueno, y otra parte no. Esto es un poco el comportamiento de la presencia de las mujeres, y me doy 2 minutos para terminar esta parte de las estadísticas, digamos 5 minutos. Aquí podemos ver cómo podemos ver la presencia de las mujeres, y acordémonos siempre, las estadísticas que estoy mostrando son eventos, no son personas, ¿no? Obviamente están involucradas las personas, pero una misma persona puede ser detenida varias veces y deportada varias veces. Con las devoluciones podemos darnos una idea de la presencia de las mujeres, como aparentemente, y ahorita hago la aclaración porque digo aparentemente, aumentaron, y se ha hablado de la feminización de las migraciones en tránsito por México, pero cuando uno escudriña
las estadísticas uno encuentra otras características que son muy llamativas. El año 2020 siempre hay que tomarlo con reserva porque es un año atípico por el tema de la pandemia, ¿no? Y lo mismo sucede casi con el número de los niños, niñas y adolescentes con menores de 18 años, ¿no? Más o menos tiene el mismo comportamiento de las mujeres, ¿no? Más o menos es el porcentaje, ¿no? Aumentó el porcentaje, ¿no? Y entonces, pero cuando uno, obviamente dentro de las menores de edad hay niñas, y entonces, la estadística anterior tiene que ser mirada con esa lupa. ¿Quiénes son las mujeres de mayores de 18 años y quiénes son las mujeres menores de 18 años? Y entonces eso lo podemos ver en esta gráfica. No se alcanza a ver el título, creo. Voy a bajar esta cintilla para acá. Son las detenciones o presentaciones por sexo por grandes grupos de edad, ¿no? Y entonces lo que vemos en las barras de abajo, y perdón porque están esos colores porque era de una publicación, hasta la franjita más delgada, son hombres, ¿sí? Y hombres menores de 18 años y mayores de 18 años. Los mayores de 18 años son los que están en negrita, los otros son, los grisecitos son los entre 12 y 17, y las más blanquitas, las más claritas son de 0 a 11 años. Entonces miren nada más en el 2019, qué interesante esta proporción de niños menores de 11 años presentes acá. La mayoría, una proporción importante, vienen acompañados y otros no, ¿no? Y estas que está aquí arriba son de las niñas. Entonces, cuando uno ve cuando uno ve esta gráfica, entonces uno dice, entonces, no hay una feminicidio. Si uno ve la franja del achuradito o rayadito, uno ve que más o menos es la misma proporción. Varía un poquito en el 2015, 2014, vuelve casi a ser lo mismo, 2016, 2017, 2019 aumenta un poco, pero en 2020 vuelve a ser igual. Entonces hay que preguntarse, si hay una feminización de las migraciones, más bien lo que vemos es una presencia de familias y un notorio descenso en hombres, en hombres adultos. Bueno, aquí se recupera, pero esto hay que volverlo a analizar con cuidado, porque es el año, y creo que es la última que tengo de esas, estadísticas. Y ahora entonces voy a decir, bueno, ¿qué ha pasado? Perdón, cerré la diapositiva, la voy a volver a poner porque me acordé que puse al final las relacionadas con las solicitudes de protección internacional, ¿no? Entonces, eso es un panorama de lo que está pasando con la entrada de migración que está siendo detenida y deportada, ¿no? Y dentro de esas están todas las nacionalidades, ¿no? Y bueno, no sé, aquí no se alcanza a ver toda la gráfica, el cuadro, pero aquí lo que me interesa mostrar es ese resumen de todo, de todo lo que hemos visto en esos casi 30 años, ¿no? De cómo en cada administración se ha detenido, se han deportado, se han realizado deportaciones elevadas. Por ejemplo, en el caso de la presidencia de Vicente Fox, hubo 1 millón de deportaciones, ¿no? Y así en todas las administraciones ha sido alto. Es decir, no es un fenómeno nuevo, ¿no? Es un fenómeno que lleva mucho tiempo para entender lo que ha pasado recientemente. Y lo que ha pasado recientemente es que cuando hablamos de los efectos llamada, hay distintos efectos llamada que operan en distintos momentos en esos distintos periodos que estamos viendo. Por ejemplo, en la época de Ernesto Zedillo, hubo un TPS para los hondureños y los guatemaltecos cuando fue el huracán Mitch en Honduras, y entonces hubo una presencia importante. Igual podemos encontrar en 2014 con DACA, que también funcionó como un efecto de atracción, y más recientemente hemos visto que también el TPS, la ampliación del periodo de la renovación o de la extensión del TPS para haitianos también fungió como un efecto llamada.
aunque se ha advertido y se ha dicho que es para haitianos, para hondureños, para guatemaltecos que residen en el territorio estadounidense, eso termina operando como un efecto llamada. Entonces, la movilización que se comenzó a dar de los haitianos no es reciente, no es del año pasado, el año antepasado, ni siquiera vinieron con las caravanas. La primera caravana, que podemos hablar de una caravana como tal, se dio en 2016, que se dieron casi paralelas una caravana de cubanos y una caravana de haitianos, de la que hablamos poco, pero que operaron justo en ese contexto previo a la llegada de Trump como presidente, que ya estaba vías en el proceso de ser elegido, y se temía que iba a ser elegido justamente porque la votación o porque las encuestas de opinión estaban a favor de su elección. Y en el fin de ese año, más o menos desde mediados de año, nosotros ya veíamos que estaba la presencia de cubanos y de haitianos cuando estábamos en Tapachula. Pero los haitianos no llegaron como haitianos, porque los haitianos no caían dentro del supuesto del artículo 133, llegaron como congoleños. Y eso sorprende un poco, y eso lo digo con conocimiento de causa, porque yo estaba en el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración cuando eso sucedió. Y lo mismo pasó en Costa Rica cuando llegaron, hay escritos sobre eso, hay un artículo de un investigador de la Universidad de Costa Rica, que llegaron exactamente igual. Cuando llegan a territorio mexicano, entonces les expiden ese documento, el oficio de salida, y sí pueden pasar y llegar hasta Tijuana. Pero en Tijuana, en Mexicali y en los puertos de internación, cambió la política estadounidense y se volvió restrictiva, y las deportaciones de los haitianos volvieron a operar. En ese momento, cuando los haitianos se presentan a solicitar asilo, tienen que decir su nacionalidad de origen. Y allí, entonces, el Instituto Nacional de Migración, las organizaciones de la sociedad civil intervinieron para que a esa población se le concediera una tarjeta de visitante por razones humanitarias, que fue la primera vez desde que se promulgó la ley en el año 2011, la ley de migración, cuando se expidió de manera amplia ese documento, ¿no? Esa fue la primera vez que sucedió eso. Pero entonces, estando allí, las personas decidieron quedarse, y algunos pues siguen viviendo en el lugar, ¿no? Y esa población también, que está asentada en Tijuana y en esos lugares, también funge como red, porque hay algo que hay que distinguir en el caso de la población haitiana, y es que tienen un espíritu gregario, a diferencia de otras nacionalidades. Sí, claro, podemos decir, sí, pero las caravanas también se organizaron. Sí, se organizaron para una coyuntura, para poder cruzar el territorio, pero en el caso de los haitianos funciona de otra manera. En el caso de los haitianos se mueven como una familia, digamos, extensa, de solidaridad, de redes sociales, de apoyo. Cuando llegan los migrantes, por ejemplo, a Tapachula, el que ya llegó le abre espacio al otro, etc., y van renovando, digamos, se va haciendo una migración en cadena, ¿no? Entonces, esa es una particularidad que tiene esta migración, que hay que destacarla, ¿no? Y entonces, ustedes saben muy bien que, y lo han dicho hay varios reportajes, hay uno muy bueno del País que habla de la migración silenciosa haitiana, porque en el 2010, después del terremoto, muchas de las personas haitianas comenzaron a buscar en dónde se podían quedar. O sea, eso no es que porque los contrataron para la construcción del estadio, para los Juegos Olímpicos y para el Mundial de Fútbol, porque eso fue de 2014 a 2016, y mientras tanto había población cubana que iba migrando, que llegaron a Perú, que llegaron a Ecuador, que llegaron a distintos países, ¿no? Y algunos se asentaron entonces en Brasil, cuando Brasil decidió expedir, que era
una manera para evitar la irregularidad y el tráfico era regularizar a las personas y que entraran con documento. Inclusive ya viniendo desde Haití vienen con documento, inclusive viniendo desde el Congo vienen con documento, porque eran de las nacionalidades que claramente estaban llegando. Entonces, esa población, después de varios años, decide que ya no quiere seguir viviendo en Brasil y en Chile. ¿Y por qué ya no quiere seguir viviendo en Brasil y en Chile? Hay varias razones y no podemos dar una sola. Puede ser el efecto llamada, puede ser el efecto llamada de las redes de familia o de familia extensa, pero también las circunstancias en estos países. En particular en Chile, justo en ese reportaje del País, que me parece muy bien documentado, entrevistan a una persona, dice, es que Chile da miedo, porque hay un racismo muy fuerte. Y por otra parte, en otros países donde se habían quedado, por ejemplo, en Argentina o en Brasil, ya no les estaban renovando los documentos y la documentación que expiraba de solicitantes de refugio, pues tiene un costo y no lo podían pagar. Entonces, muchos de ellos decidieron salir y atraviesan desde Chile, pues todos los países que hay en línea recta, hasta llegar a México. Y lo que ha pasado en México lo podemos ver claramente en esta gráfica, ¿no? De las solicitudes de protección internacional, porque puede derivar en solicitud de asilo, que son los menos, que generalmente se hace fuera del país, en la embajada, digamos, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, o los que se les reconoce la condición de refugio y a los que se le da protección complementaria porque hay razones, digamos, sociales o de otra índole, por ejemplo, las poblaciones LGBTIQ+, que pueden ser protegidas de manera complementaria. Y hay otras razones por las cuales se da la protección complementaria. Y desde 2013, pues eran muy pocos los casos. Aumentaron fundamentalmente a partir de las caravanas, pero antes en 2017 ya había algunas solicitudes, ¿no? Ya se notaba. Pero con las caravanas a partir el fin del 2018 comenzaron, pero en particular en 2019, porque el gobierno mexicano dijo, alto, ya no vamos a seguir dando tarjetas de visitante por razones humanitarias, lo sentimos mucho, no pueden seguir, aquí se para todo. Y entonces, desde esa época, por ejemplo, que fue en febrero del año 2019, entonces la mayor parte de la población tuvo que pedir solicitud. Pero si no hubiera sido así, hubieran seguido. Entonces, ustedes ven, hay alrededor de 70,000, un poquito más de 70,000. Estas son personas, perdón, aquí no dice, porque una cosa son los casos y otra, aquí abajo dice solicitantes, ¿no? Aquí me equivoqué, no son solicitudes. Esto equivale a alrededor de 25,000 casos, ¿no? Y lo mismo sucedió en el año de la pandemia. ¿Por qué? No es que haya llegado grandes volúmenes en la pandemia, es que hay un rezago impresionante en las solicitudes, porque claro, era imprevisto que llegara toda esa cantidad de personas de distintas nacionalidades. Pero en 2019 no habían haitianos todavía. Los haitianos comenzaron a llegar este año, y algunos el fin del año pasado. Y en lo que va de enero a septiembre ya están las estadísticas. Esta gráfica la hice para justo antes de que terminara el mes, pero ya están las estadísticas actuales de la Comar. Aquí yo había reportado que habían alrededor de 77,000, 78,000 personas que estaban solicitando, que pertenecían alrededor de 26,000 grupos, 26,000 solicitudes. Pero ya están en 90,000, en 90,314 la estadística que acaba de ser publicada el 1 de septiembre. Entonces, pero ustedes fíjense, estas son las solicitudes, pero miren el número de personas reconocidas, que es el verdecito, ¿no? Y las otras de protección complementaria. Esas son las personas que se han reconocido en todo este proceso, no necesariamente que correspondan a las solicitudes de este año, porque hay un rezago del año pasado y del año antepasado. Es un rezago que viene de 2017 con el terremoto que hubo y que dañó parte de la infraestructura en la comarca. Y bueno, estos son más o menos los porcentajes, ¿no? Son porcentajes que piden, perdón, de todo ese volumen que les estoy mostrando, el mayor porcentaje se pide en la oficina de Tapachula. Entonces vean ustedes cómo aumentó del 56
al 71% y ahora está un poquito más. Ya voy a dejar de compartir esta. Ya. Entonces hay un volumen importante de personas que están retenidas y la mayor parte son personas haitianas. Con la estadística que terminó el 31 de agosto, eran alrededor de 13,000 personas que estaban haitianas que estaban solicitando. Más si le sumamos a ellos una población que aparece de brasileños y chilenos, en realidad son los hijos de esas personas haitianas, pues sumaban alrededor de 15, 16,000 personas, muy por debajo, casi igual que las solicitudes de hondureños. En este momento hay más solicitudes de haitianos que hondureños, o por ahí se van. Ahorita están en una recomposición de las listas, porque como ustedes saben, la gente se desesperó porque llevan meses esperando a que le den una resolución sin ningún apoyo. Ahorita las citas se tardan de 3 a 4 meses, inclusive hay personas que tienen citas en febrero del 2022. Entonces, eso que ha sucedido, que la gente se ha desesperado porque tienen restricciones de movilidad. Es decir, están confinados en una zona de tolerancia, que es la zona de Tapachula, ni siquiera en el amplio espectro de los 4 estados de la frontera sur, que supuestamente pueden circular por esa zona y supuestamente pueden circular por todo el país con la tarjeta de visitante por razones humanitarias. Pero hay órdenes expresas de no dejar salir y se aduce que en la ley dice, si tú haces el trámite allí, lo tienes que concluir allí. Entonces no hay movilidad para que se vayan a hacer el trámite en otros lugares. Y esa es la situación que está sucediendo. Entonces, ¿qué ha habido en este tiempo? Ha habido una mayor presencia, que sí la hay. Si nosotros tomamos en cuenta que hay 90,314 personas que al 31 de septiembre, perdón, 30 de septiembre, registraron ya su solicitud, quiere decir que al menos hay 90,000 personas esperando que se les resuelva su caso, porque a los demás no les han resuelto. Puede ser que a los que empezaron en enero o febrero ya le hayan dado una resolución, pero la mayoría está allí. Más a eso hay que sumarle las personas que han sido rechazadas y que no tienen cómo devolverse y que están allí. A eso hay que sumarle también personas que están llegando y que nosotros sabemos muy claramente por las noticias que siguen llegando población haitiana, que las 12,000 o 14,000 personas que estaban retenidas en Necoclí, en Antioquia, previo a entrar al Darién, allí están saliendo y cada vez va saliendo más, porque también el gobierno colombiano y en particular el gobierno de esa zona, de ese departamento donde está Necoclí, está acelerando la salida. Es decir, están sacándose del problema de tener retenido ahí, no del problema de migración. Aclaro, para mí la migración no es un problema, sino lo que se ha creado justamente por la migración, por la retención, por la exigencia de documentos migratorios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso... me paso 2 minutos de los 35, más o menos a grandes rasgos es lo que está sucediendo. Entonces, una parte de la población que salió en las caravanas, como ustedes oyeron las noticias, hubo 3 caravanas que intentaron salir, pero los haitianos se dieron cuenta que habían cometido un error. Por tratar de salir todos juntos, entonces cambiaron la estrategia. Y la estrategia fue salir en grupos más pequeños, algunos que han sido deportados, lo que los han deportado a Guatemala, han decidido irse por Guatemala para entrar por otras zonas del territorio mexicano, que son reconocidas como uno que es reconocido como el corredor central de tránsito, que lleva a una zona después de la sierra de Chiapas, y por ahí se siguen y siguen hacia el norte. Y esa población que, digamos, se fue moviendo por esas distintas zonas, pero además hubo un número importante de autobuses que salieron y que esas líneas comerciales
sacaron y el Instituto Nacional de Migración no hizo nada. Ahora sí hay restricción, ahora ya no pueden salir en los autobuses comerciales porque tienen que presentar identificación, tienen que presentar un documento de legal estancia para poderse mover. Y entonces otra vez volvemos al mismo escenario previo. Una cantidad de personas que están retenidas, que no tienen condiciones para vivir, aunque los haitianos son ejemplarmente buscadores de trabajo y ellos ponen en un puesto, un negocio, ellos le venden a su propia población, pero a esto hay que sumarle el fuerte racismo que se ha hecho visible en esta región y por lo tanto no quieren que haya haitianos. Y no solamente haitianos, también hay otras nacionalidades que se han vuelto menos visibles frente a la cantidad de personas. Entonces, y una parte, digamos, de la injustificado racismo y porque de todas maneras todas esas personas inyectan recursos, aunque sea a nivel de las familias y de los pequeños comerciantes, pero lo inyectan recursos. Y bueno, pues esas personas ahorita están en situación. El gobierno mexicano da una ayuda a una parte de esas personas y el ACNUR también da una pequeña ayuda, pero es de tan solo unos meses, ¿no? Y bueno, eso es grosso modo lo que está sucediendo. Otra vez vamos a volver a tener esa retención, y bueno, pues eso para concluir que la situación está compleja. Muchas gracias, Marta, nos dejas mucho que pensar y seguramente que preguntar. Pasemos entonces a la sesión de preguntas. Les pido que usen la función de levantar la mano en Zoom y yo entonces voy dándoles turno y también les pido en lo posible que sean breves en sus preguntas para de esa manera tener más oportunidad de escuchar diferentes perspectivas. Adelante, levanten la mano los que quieran preguntar. Bueno, en lo que la gente se empieza a animar, yo hago una preguntita rápida sobre esto que terminas. Y este confinamiento que has explicado, ¿en qué medida tú crees que es sostenible, digamos, y por cuánto tiempo es sostenible y qué escenarios se manejan para enfrentar una situación que evidentemente sigue en aumento y que cada vez da la impresión desde lejos, por lo menos, de convertirse en algo más precario? Sí, no es sostenible. Bueno, en particular por las reacciones de la población. Nosotros hemos hecho varias sugerencias, inclusive a algunos compañeros de organizaciones y académicos y académicas han sugerido que se expidan una forma que se le llama forma múltiple de migración, que es una forma migratoria o un permiso migratorio que se da cuando uno entra como turista y puede estar 180 días para que se muevan a otros territorios donde puedan hacer los trámites de la Comar, ¿no? Que esa es una de las propuestas que hemos hecho a partir también de otros ejemplos que hay en otros países. Pero eso ha sido tomado muy poco en cuenta. Yo te puedo decir con conocimiento de causa, porque ahorita voy a hacer un diagnóstico de lo que está pasando en la región del Soconusco, que es esa región donde está ubicada Tapachula y donde hay 15 municipios, de los cuales 7 son estrictamente fronterizos con Guatemala, por los que hay entrada, en particular por uno que se llama Suchiate, que es el que hace línea corredor, digamos, con Suchiate, Tuxtla Chico, Cacahuatán, que hacen línea recta, convergen, hay 2 puntos fronterizos que convergen a Tapachula. Entonces, lo que están pensando es empezar a promover algunas acciones específicas de integración. Lo cual yo dudo mucho que funcione, porque una cosa que hay que decir es que la población, ¿por qué han optado por la solicitud de refugio? Y eso se me olvidó decirlo. Esas personas que están solicitando refugio, la mayoría no se la van a aceptar. Eso ya lo dijo Andrés Ramírez, que es el representante de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, porque no existe una causa de temor fundado del lugar donde vienen.
Y del lugar donde vienen, el argumento de la Comar es que no es Haití, no es Haití, sino que es Brasil y Chile. Lo cual, pues nosotros estamos peleándonos con eso porque evidentemente, y entonces una de las soluciones que habían dicho, los vamos a deportar a Brasil y a Chile. Y bueno, pues perdón, pero se están saliendo de zonas donde están siendo discriminados, donde no se les está renovando sus documentos y la gente no quiere estar allí. Y entonces hay causales en la propia ley que se pueden utilizar como argumento para que les faciliten la regularización migratoria y no hacer ese proceso de solicitud de refugio para algunas personas o para un grupo importante de personas que a lo mejor no necesita la condición de refugio, sino que lo que necesita es tener un documento de legal estancia. ¿Y por qué los están deteniendo en la zona? Porque hay el temor de que esas personas con documento migratorio se escapen y se vayan a Estados Unidos. Esa es la razón principal. ¿Por qué no les están dejando ir a ningún otro lugar? Entonces, eso es, hacia eso tenemos que hacer un frente común para que se permita la circulación. Porque la gente, yo tengo mucho miedo de que en algún momento se salga de las manos la situación como lo que pasó en Iquique, en el norte de Chile, que la gente local decidió quemar las pertenencias y prácticamente echar a los migrantes de los lugares donde estaban asentados. Y entonces lo que ha hecho el Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, es, y el instituto, el INDESOL, que es el Instituto de Desarrollo Social, es dar unos apoyos a los albergues, a algunos albergues, para que vayan recogiendo a las personas que están en situación de calle para ubicarlos en esos albergues. Pero eso tiene un límite, o sea, no pueden atenderlo en el mismo ritmo en el que están llegando las personas. Entonces, es importante que las personas se puedan mover para el tipo de solicitud que quieran hacer, se quieran quedar, etcétera, etcétera. Ahora lo que pasó con la retención en Texas es que muchos haitianos decidieron no moverse, no nos vamos a mover de Tapachula, vamos a hacer todo el trámite y bueno, y esperarse los meses que sean. Pero sí, la tensión es liminal, digamos, el punto en el que puede eso detonarse y fracturarse el tejido social es pequeño, muy pequeño. Gracias, Mauricio. Sí, muchas gracias. Es muy interesante. Agradezco mucho ponernos al día tan in situ, tan ahí. Es muy difícil saber realmente lo que está pasando. Y tengo dos preguntas muy específicas porque estoy muy intrigado. Así como ahora descubrimos o ha subido a la palestra de la media la inmigración haitiana, pareciera ser que era un flujo que estaba ahí en sus líneas de por abajo, en sus gráficas. Entonces, en este momento, ¿hay alguna otra que usted puede prever que en algún momento también, por ejemplo, pienso en la cubana, en algún momento la migración cubana está siendo filtrada o es más de Yucatán que de allá? ¿Puede haber alguna otra nacionalidad o grupo de personas que en un momento dado vaya a brincar? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, la única razón por la que el gobierno mexicano no permite la circulación ahora es por la presión de Estados Unidos o hay alguna ley mexicana que evita que circulen? Buenas preguntas. La primera, correlación a las otras nacionalidades. Sí, tenemos que hacer análisis específicos sobre los patrones de ese porcentaje que se ve bajito, pero que si tú haces un análisis por país, vas a notar que hay países que de pronto, digamos, desde el 2000 tenían poca presencia, de pronto fueron aumentando, ¿no? Por ejemplo, no hablamos de los migrantes de la India. No hablamos de los migrantes de Bangladesh, que son dos países que están cerca, pues son distintos. Esos son poblaciones que han aumentado. Por ejemplo, en el 2016 y 17, cuando se identificó que esos 17,000, fueron 17,000 personas haitianas
que pasaron por congoleñas, que llegaron a Tijuana, al mismo tiempo alrededor de 16,000 eran habían otros que eran de la India. La mayor parte de esos 16,000 salieron del país con un oficio de salida. Ahora, lo que ha sucedido recientemente es que, bueno, esos flujos tienen comportamientos diferentes. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, nosotros encontramos que hubo un momento en la década de 2000-2010 donde había una presencia importante. De hecho, en Tapachula se abrió un consulado de Ecuador porque había una presencia importante, pero de pronto dejaron de bajar, empezó a bajar el flujo y de repente ha vuelto a subir y tenemos presencia de ecuatoriana. No en los grandes volúmenes, pero sí hay. Y hay otras nacionalidades que su tránsito no necesariamente terrestre, como lo vemos, esos de los que yo he hablado, que están básicamente que pasan por Tapachula. Hay otras nacionalidades, brasileños y venezolanos, que llegan a territorio mexicano por avión y siguen el camino a Estados Unidos. Y de esos, digamos, no tenemos, lo podemos analizar a través lo podríamos analizar a través de detenciones o de deportación, pero muchos de ellos vienen con documento, digamos, de entrada y continúan. Eso es una práctica que se ha llevado durante muchos años. Esa fue parte de una época de la migración en tránsito centroamericana de una parte de la población, por supuesto, ¿no? Y lo que yo he visto recientemente, dentro de las caravanas han venido personas venezolanas que, por ejemplo, eran parte de los caminantes que le llaman de Suramérica, de América del Sur, porque lo que recibía básicamente de migración venezolana era migración, digamos, calificada, migración que podía pagarse un pasaje, migración que pedía, hacía la solicitud de refugio en el aeropuerto, o bueno, era poca la población venezolana que se atrevía a hacer ese recorrido que están haciendo varias nacionalidades, no solamente los haitianos. Los primeros que comenzaron a hacer ese recorrido por el tapón del Darién fueron los africanos, ¿no? A través de redes de tráfico, porque eso está presente. Y entonces hay algunas familias venezolanas que, por ejemplo, tenían proyectado ir a Perú, pero que dijeron, no, pues es que ahora ya hay un presidente de izquierda y no queremos que nos vuelva a pasar lo mismo que pasó en Venezuela, y resulta que nosotros nos asentamos allí y después tenemos que salir huyendo, pues mejor nos venimos para México y de aquí a Estados Unidos. Y eso lo hemos escuchado en algunos migrantes. Sí, el volumen de venezolanos es alto, pero sigue siendo una población que de la que está aquí, y lo podemos ver a través de los datos del censo, en el censo 2020, ahorita no recuerdo exactamente la estadística, pero es un grupo que se incrementó notoriamente entre el 2010 y el 2020. Es decir, es población que está residiendo en el país, que con el refugio están residiendo aquí. Sí hay una parte de la población que se quiere ir, como vimos en algunos reportajes de personas que iban llegando por Reynosa, venezolanos que iban pasando, que les estaban dando, le estaban dando entrada a Estados Unidos. Cubanos sí hay cubanos, los cubanos es una parte, pero nunca va a ser en este volumen tan grande, ¿no? Bueno, en particular eso se presentó te digo, en 2016-2017. Todavía en 2017 teníamos personas cubanas que intentaban de todas maneras llegar. Ustedes recuerdan, en 2016 hubo una retención en Costa Rica de una parte para entrar a Nicaragua, porque no los dejaban pasar, de una caravana que venía, y que México estableció un puente humanitario para que pudieran seguir. Digamos, había una cierta permisividad de que pasaran los cubanos por la ley de ajuste cubano de pies secos, pies mojados, y todavía, digamos, una parte, aunque había una parte de la población que era retenida. Y eso también lo digo porque yo entrevisté a unas chicas que estaban en la estación migratoria siglo XXI, pero utilizaban mucho los recursos de amparo, entonces muchos de ellos salían. No es una población que esté, digamos, que sea detenida en grandes volúmenes. Sigue siendo un número bajo si lo comparamos con otras nacionalidades, ¿no?
Y la otra, que si es la única vía, bueno, que si México está respondiendo a una política de Estados Unidos. Afirmarlo con total certeza del 100% no es posible. Sí hay elementos que tienen que ver en eso. El actual gobierno ha aducido el argumento de protección a los migrantes porque por todo el territorio hay bandas de crimen organizado y sí, las hay efectivamente. A lo mejor puede tener razón el presidente, pero no es la manera de retener a la población porque como que existe esta idea y inclusive lo han expresado algunos empresarios finqueros de la región del Soconusco, que es una región rica, agrícola, que necesita mano de obra para trabajar en el café, por ejemplo, y hay tanta población que está allí que no tiene empleo, pero no existen los medios para que esa población se emplee. Y muchos dicen, pues que se vayan a construir el Tren Maya, ¿no? Que mándenlos a construir el Tren Maya. Entonces, pues, ojo, pues, no son esclavos, tenemos esa idea de que porque son negros y que son personas que trabajan fuertemente, entonces se los puede mandar a ese tipo de trabajo. Pues no, yo creo que es un tema de decisiones. Y entonces sí hay una restricción, y es muy difícil decir que no, poner las manos en el fuego que no hay incidencia de Estados Unidos. Por ejemplo, se siguen haciendo deportaciones a Tapachula para que Tapachula se deporten a Talismán. Y son deportaciones que vienen de Estados Unidos por el título 42. Entonces sí hay de todo, hay de todos los elementos. No es exactamente, digamos, no podemos decir que podemos poner las manos en el fuego por el gobierno mexicano porque históricamente ha sido así, históricamente ha respondido a una política que está basada en la seguridad nacional, en argumentos de seguridad nacional y son altamente restrictivas. Gracias. Tenemos un par de preguntas más, a ver cuántas alcanzamos antes de que termine el tiempo. Juan Wilson. Hola, profesora. Muchas gracias por su presentación. Realmente es muy útil para tener una idea de la magnitud de lo que está ocurriendo. Y coincido con usted que siendo chileno, las escenas desde Iquique realmente fueron escalofriantes, ¿no? La marcha que termina con esta quema de los bienes de migrantes. Pero entonces, para mí el problema es que sin negar el problema estructural del racismo en Chile y a través del continente, creo que María Emilia Tijoux, que habla en el artículo que usted menciona, El País, ¿no? Esta socióloga que dice, no, es que la gente tiene miedo, pero el problema del argumento del racismo es que tapa soluciones, ¿no? Tapa cuestiones más estructurales, hace el problema mucho más difícil de abordar, el problema migratorio. Es decir, si el problema es simplemente que hay racismo en Chile y eso lo estamos viendo hacia dónde, hacia un lugar donde hay menos racismo en teoría, no. Entonces, está claro que había una comunidad peruana enorme en Chile desde hace mucho tiempo, por ejemplo, que ha sido víctima de xenofobia, etcétera, pero que ahí está. Por ejemplo, los migrantes que sufrieron la quema de sus bienes eran venezolanos en Iquique y vinculados a la comunidad de Colchane, allá en el norte, donde hay 1.500 personas. Es decir, eh, creo que parte del problema es obviamente, por ejemplo, desde el 2018, desde el proceso de nueva constitución, etcétera, Chile ha tenido una inflación galopante últimamente y ha tenido otras dificultades económicas. Entonces, el problema siempre parece volver al problema económico. O sea, sin querer negar el racismo, el problema vuelve a ser las condiciones de integración de sujetos pasa a ser internacional, ¿no? El problema es un problema de cooperación internacional, así como la pandemia nos mostró la necesidad de cooperación internacional. El problema de la migración en el continente pasa a ser un problema que no puede resolverlo un solo país. Entonces, ¿qué perspectiva se está tomando? Si el problema siempre vuelve a este problema económico, para mí es fundamental, de estabilización por migración, de compensación. Se ha propuesto, yo he escuchado un montón de propuestas a nivel académico, de crear sistemas de compensación por adopción de migrantes en la región, subsidios a países que adoptan mayor número de migrantes, crear algún tipo de fondo de cooperación. No me imagino otra solución que no sea internacional para abordar el problema. La idea de la migración creo que
vuelve a la gráfica que usted mostró, este es un problema de hace 20 años y sigue igual, no estar 20 años más discutiendo sobre esto mismo mientras pensemos que es un problema de cada país, indudablemente. Entonces quería saber qué... ¿Soy Bueno, yo o esa? ahí está la qué sé yo. pregunta. Yo creo que se cortó, pero bueno, ahí quedó clara la Yo la pregunta. Si entiendo, yo la quieres hacer entiendo. un Sí. comentario, sí. Sí, 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 de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, Juan. Sí, es un problema, aún en el tema de la violencia, que es un argumento fundamental para los países centroamericanos. Si hubieran opciones económicas para la población, pues, pues pasa como sucede en muchos lugares, pues la gente se reubica, punto. Pero no, hay una combinación de factores que hacen que podamos decir es solamente esto o aquello, porque también aquí tiene que ver mucho lo que yo decía de reunificación y de los intereses de los propios, de las propias personas migrantes. Sin duda, el tema, sí, yo me fui un poco con énfasis en la discriminación, pero el que no tengan dinero para pagar es justamente porque no tienen acceso al empleo. ¿Y por qué no tienen acceso al empleo? Porque, bueno, hay carencia, hay un problema de desempleo fuerte, etcétera, etcétera, pero también hay elementos que tienen que ver con la discriminación. A lo mejor no por el hecho de ser negro, sino por el hecho de ser extranjero en general. Pero es muy difícil. Ahí, digamos, hay una combinación de temas de xenofobia, etnofobia y aforofobia, que son elementos que están allí presentes. No a cualquier migrante se le discrimina. Y eso no lo podemos negar. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que, digamos, para poder digamos, acabar con esta creación de crisis, debe haber cooperación. Hemos firmado desde el 2018 acuerdos, el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, y ahora le agregaron y responsable, y ahora, y el Pacto sobre el Mundial sobre Refugio. Y es muy claro, el Pacto Mundial sobre Refugio establece la cooperación entre países. Pero además, por ejemplo, en el caso colombiano, no, con esta decisión que tomó de la regularización temporal por 10 años para el caso de los colombianos, perdón, de los venezolanos, pues no es que el gobierno colombiano lo esté haciendo de manera altruista, también recibe un apoyo importante, recibe dineros internacionales para hacer esto, de diferentes bancos y diferentes donaciones internacionales. Entonces, si está asignado un acuerdo, yo sí considero que debe haber una cooperación. Pero deben haber otros elementos en los que también se tengan en cuenta a las poblaciones migrantes. Y creo que de todo el proceso hemos excluido de la conversación a las poblaciones migrantes. ¿Qué es lo que esperan? ¿Por qué quieren irse a Estados Unidos? ¿Por qué no pensar en estas alternativas que les podemos brindar en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, que son otros países centroamericanos que podrían ofrecer empleo? Pero no se está haciendo así. Lo más fácil es decir, pasen. Y en el caso mexicano, hasta ahí llegó, porque no pueden dar ese pase. Durante mucho tiempo se ha peleado porque haya una especie de visa en tránsito. Y el argumento que se ha dado es, ¿cómo le das una visa de migrante en tránsito a una población que se va a quedar atorada en el norte de México? No va a pasar. No va a pasar mientras no haya voluntad política en Estados Unidos, porque todos sabemos que tienen un tema, y ustedes más que nadie lo deben saber, relacionado con necesidad de mano de obra, con lo que se tiene proyectado en el gobierno de Biden para la reactivación de la economía, con esa necesidad de mano de obra. Y yo creo que allí también, no solamente, digamos, los países de origen, el país de origen, digamos, en este caso, para hablar de Haití o de Venezuela o de Cuba, ¿no? Pues a lo mejor no son, pero están los países intermedios a los que han llegado. ¿Por qué se están yendo de allí después de haber decidido quedarse? Son personas que llevan 7 años, 8 años. Aquí es donde esta migración, onward migration, uno dice, wow, definitivamente la complejidad del tema, no podemos pensarlo como origen y destino que hay, sino que hay intermedios, que también nos ilustran sobre los procesos complejos que están sucediendo y sobre la poca voluntad que hay
atender, digamos, a esta población. Y lo otro que se está haciendo es tratar de inyectar recursos a Centroamérica. Pero eso no es una solución de la noche a la mañana, en particular con gobiernos corruptos, para decirlo así claramente, donde el Estado de Derecho, pues eso no se sabe dónde está. Entonces, eso complejiza mucho más la situación de pensar que para el caso en particular de la población centroamericana, se pueda quedar sembrando árboles. Pues sí, es muy bonito, puede ser para el ambiente muy bonito sembrar árboles, pero eso tiene una vigencia, mientras no se resuelvan problemas estructurales, y definitivamente estoy de acuerdo con Juan, que debe haber elementos que trascienden. Sí, se han juntado con el famoso MIRPS, ¿no? Con los programas de Naciones Unidas, pero ¿qué está pasando en general con la población, los grandes volúmenes de población? Porque no son cualquier cantidad de personas. En México, en esos 30 años, se han llevado a cabo 3 millones de deportaciones, para ponerlo así, claro, 3 millones de deportaciones. Bien, Marta, tenemos varias preguntas más, pero se nos terminó el tiempo. Quizás tendremos ocasión más adelante de otra conversación. Por lo pronto, nada más nos queda agradecerte sinceramente tu participación en el seminario el día de hoy, muy estimulante, nos ha dejado con mucho que pensar y muchas preguntas. Entonces, de parte de todos los asistentes, gracias por acompañarnos, y al resto de ustedes esperamos verlos muy pronto. Que tengan todos